Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando nuestra cuarta y última clase de sabiduría hebrea. Eh, Nuestro libro que nos convoca hoy es el Eclesiástico, por eso voy a compartir pantalla y vamos a comenzar esta última clase. Bueno, el título del libro, como decíamos, es Eclesiástico, que quiere decir libro de la iglesia. El motivo era porque era utilizado por las comunidades cristianas para la catequesis, ¿sí? En él, los fieles buscaban normas prácticas para vivir la fe. Este libro va a formar parte de los libros deuterocanónicos, ¿sí? Como veíamos, al igual que el libro de la sabiduría, porque su primer versión, o sea, la conocida, fue en griego, que fue realizada por su nieto, aunque este libro había sido escrito en hebreo, pero se había perdido, ¿sí? Se encontró hace pocos años esta versión en hebreo, eh, pero bueno, ya formaba parte de los deuterocanónicos, ¿sí? Actualmente, para no confundir eclesiástico con eclesiastés, también se lo encuentra con la denominación de Sirácida, ¿sí? Que es el título tomado del autor del libro, ¿sí? Que es Jesús ben Sira. Bueno, ¿qué podemos decir del autor y de la época? En el capítulo 50 encontramos que el autor es Jesús ben Sira y que el lugar donde lo escribió es en Jerusalén. Años después, como decíamos, el nieto de ben Sira va a traducir este libro de su abuelo al griego y le va a añadir un prólogo explicativo. Esta traducción fue hecha en Egipto en torno al año 132, ¿sí? Antes de Cristo. Por los datos del prólogo, si tenemos que pensar en la época, ¿sí? Y por los temas tratados en el libro, podemos afirmar que Ben Sira vivió en Jerusalén, ¿sí? ¿Qué hacía? Testificaba las actividades del sumo sacerdote Simón II, ¿sí? Este falleció en el año 196 a.C. O sea que si hablaba de este sacerdote, es porque lo conoció, ¿sí? Sin embargo, no habla de la violencia política helenizante desencadenada por Antíoco IV a partir del año 175 a.C., ¿sí? Y, o sea, por esos datos se va a concluir que Ben Sira escribió su libro entre el 185 y el 180 a.C., que fue antes de la revuelta macabea. También por las informaciones contenidas dentro del libro, podemos decir que Ben Sira era escriba, que había sido formado en la escuela de los escribas, donde estudió la ley y las tradiciones de los antepasados, que conocía bien el material de los libros sagrados y además va a enriquecer su experiencia y conocimientos viajando a otros países. Pareciera que cuando volvió formó parte del Sanedrín y lo que nos indica que pertenecía a la nobleza. Bueno, es importante tener en cuenta también el contexto histórico para entender un poquito qué era lo que estaban viviendo los judíos en esa época. Y justamente Judea va a cambiar de dueño, podemos decir, van a ser vencidos los Ptolomeos de Egipto por Antíoco III, que es el rey Seleucida de Antioquía,
iban a entregar la Palestina al vencedor, ¿sí? Eh, los seleucidas de Antioquía estaban más de acuerdo con las ideas helenistas que los ptolomeos, y van a exigir a las poblaciones de las tierras conquistadas la adaptación a los usos y costumbres griegas, incluso en el modo de vivir la religión. Esto va a ser terrible para el pueblo judío, y esta política se va a llamar el proceso de helenización, ¿sí? Bueno, bajo el liderazgo del sumo sacerdote Simón II, ¿sí?, una parte importante de los judíos van a garantizar sus privilegios eh, religiosos, pero a cambio de ponerse del lado de los traidores, de los seleucidas, y ayudándoles en la conquista de la Palestina, ¿sí? Pero bueno, esto no les sale bien, estas garantías van a durar poco, y los sucesores de Antíoco III van a obligar a Judea a poner en práctica la helenización, como todo el resto, ¿no? Esta política llevó al pueblo judío a rebelarse, ¿sí?, comandado por lo que nosotros conocemos como los macabeos, y en esta época de transición entre la convivencia y la rebelión es que Ben Sira va a escribir su libro. Bueno, en cuanto a la estructura del libro, el libro de Ben Sira es uno de los más voluminosos de la Biblia, y su estructura literaria sigue siendo una cuestión debatida, ¿sí? Aunque desconciertan a primera vista algunas repeticiones temáticas, lo cierto es que las secciones hímnicas, ¿sí?, varios himnos, pueden ayudarnos a un principio estructurante, ¿sí? Estas secciones van a ser tan importantes que en ellas se van a encontrar las aportaciones decisivas de Ben Sira a la tradición sapiencial. Van a constituir una especie de cuerpo doctrinal frente al cual las temáticas individuales, estas que decíamos que eran un tanto desconcertantes, estarían o darían la impresión que sirven como de relleno, ¿sí?, a esas secciones hímnicas. Bueno, como siempre les dejo una estructura para que ustedes puedan chequear, ver en sus Biblias, ver un poco las temáticas a la hora de ir a leerlos. Y nos vamos a adentrar en algunas claves de lectura que nos puedan servir, ¿sí? El Eclesiástico se nos presenta como un manual de reglas prácticas sobre la conducta y el comportamiento de un judío piadoso en la sociedad de su tiempo, ¿sí? Va a defender algunas posturas conservadoras y sobre todo en la cuestión del papel o rol de la mujer en la sociedad, en la educación de los hijos y sobre la esclavitud, ¿sí? Ahí les dejo algunas secciones de textos que ustedes pueden chequear estos temas. Otra cuestión es que su mensaje está siendo dirigido al pueblo que estaba en crisis de fe, ¿sí? Había muchas cuestiones que a través de la cultura griega, la fe del pueblo iba a ser debilitada. Mediante la fuerza militar, la organización civil y política, el comercio, las especulaciones filosóficas y muchas otras situaciones, hacían que los judíos
se sientan tentados por el estilo de vida de los griegos. Aún en el interior de familias tradicionales de los sacerdotes, van a existir quienes abandonen la fe de sus padres y abracen las prácticas religiosas griegas. Esta política helenizante de Antíoco IV logra triunfar cuando el hermano del sumo sacerdote, Onías III, compra el puesto de sumo sacerdote y adopta en el templo de Jerusalén prácticas religiosas helenizantes. ¿Sí? Terrible situación. Bueno, es frente a estos judíos que Ben Sirá va a escribir su libro. Su objetivo no es entablar polémicas filosóficas o especulaciones teológicas, sino que va a intentar algunas cuestiones. En primer lugar, demostrar que es necesario conservar la identidad del pueblo ante la cultura griega. Y para esto va a requerir mantener la tradición de los padres y de los antepasados. ¿Sí? Hay una sabiduría que se encuentra en la tradición de los mayores y no en la escuela de moda de Atenas. ¿Sí? La verdadera sabiduría es perseverar en la fe en el Dios de los padres y del pueblo. Una segunda instancia va a decir Ben Sirá es que la fe se hace patente en la vida de los antepasados ilustres. ¿Sí? Por eso va a hacer una lista de héroes de la fe en contraposición al humanismo heroico de los griegos. Ben Sirá va a decir que héroe es quien guarda la fe y la identidad. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que Ben Sirá no es contrario a los extranjeros, ¿sí? Sino que firme en su fe no teme a otras culturas, pero va a intentar defender y apoyar al pueblo para que pueda vivir su fe sin angustias o sentimientos de inferioridad frente a esta cultura diferente. En la reflexión de este miembro de la clase noble de Jerusalén, el pueblo puede descubrir su propio rostro. Es así porque Ben Sirá tan solo sistematizó el aporte de la sabiduría popular expresado en proverbios recogidos entre el pueblo. ¿Sí? Bueno, otra gran cuestión es la cuestión de la justicia. Ben Sirá va a señalar con claridad una situación de empobrecimiento que es fruto de la dominación griega. ¿Sí? En eso Ben Sirá es agudo en su análisis. Para él, la injusticia tiene detrás a quienes buscan solamente el lucro. ¿Sí? Hay también por detrás toda una reelaboración de la teología de la retribución. Va a decir su preocupación es la de poner en guardia contra los riesgos de la riqueza a fin de practicar la justicia ante Dios y evitar que la riqueza se convierta en un bien definitivo. ¿Sí? No se practica la justicia para obtener la riqueza, sino porque hay un bien mayor. ¿Sí? Y va a encontrar esa motivación con la motivación religiosa. ¿Sí? Va a decir muy claramente, ¿sí? No apartes tus ojos del indigente, ni des ocasión de maldecirte, porque si te maldice, lleno amargura en el alma, su creador escuchará su plegaria.
sé un padre para los huérfanos y como un marido para su madre. Así serás como un hijo del Altísimo, y Él te amará más que tu propia madre. ¿Sí? Hay toda una cuestión, ¿sí?, que nos da pie a ver el quinto aporte en Sirá, que es el tema de la solidaridad. ¿Sí? Cobra nueva altura en la sección en que escribe sobre la relación entre la solidaridad con los pobres, la justicia y el culto religioso. ¿Sí? Va a decir, sacrificar el fruto de la injusticia es una burla. Las ofrendas de los malvados no son agradables. No se complace al Altísimo en ofrendas de impíos, ni perdona los pecados por el cúmulo de víctimas. ¿Sí? No da lo mismo ser justo que ser necio. ¿Sí? No da lo mismo la solidaridad que la riqueza. El verdadero culto, va a decir, está ligado íntimamente a la vida ética. Y entre estos compromisos éticos está la limosna, ¿sí?, la ayuda al pobre. Obviamente vemos que acá la teología de la retribución va mucho más allá de lo que nosotros encontrábamos en los proverbios, y que está ligado a una vida ética. ¿Sí? Esa es la gran novedad, ¿sí?, de este libro. Bueno, me parecía también que concluir con esta tercera etapa de la evolución de la sabiduría es un poco pensar en todo el proceso que estuvimos viendo en este módulo, ¿sí?, sobre la sabiduría hebrea, y que podíamos sacar algunas conclusiones. Va a ser muy importante acá la figura del sabio, ¿sí? ¿Qué es ser sabio para la sabiduría hebrea? Y vemos que el sabio siempre acude a la experiencia humana general, ¿sí?, no solo a la experiencia del pueblo hebreo. Y a través de esa experiencia va a intentar dar respuesta a los problemas que se plantea. Por eso el sabio va a exhortar a que se preste atención a su experiencia, a sus consejos o a su inteligencia. ¿Sí? Eso lo vemos muy claramente en el libro de los Proverbios. Es un conocimiento que podemos encontrar en cualquier pueblo. ¿Sí? También tendrá un duro esfuerzo personal de observación y reflexión. ¿Sí? El sabio no se queda solo con la experiencia, sino que es necesario observarla y reflexionarla. ¿Sí? Nosotros vimos esto más claramente en el libro del Eclesiastés. Hay una crítica, una duda, ¿sí?, una reflexión sobre la experiencia. Por otro lado, va a decir, el sabio tendrá un fuerte contacto con la cultura, ¿sí? Un fuerte contacto que puede ser de diálogo o de resistencia, y un ejemplo de ello va a ser tanto el libro de la sabiduría, que es un poco más tolerante con la cultura, como el libro del eclesiástico, que es más bien de resistencia, ¿sí?, y de fuerte crítica. Y bueno, un pasaje del eclesiástico que yo les pongo acá, que el sabio viaja probando el bien y el mal de los hombres. ¿Sí? Es necesario conocer la cultura y juzgarla, ¿sí? Reflexionar al respecto de ella. Esta sabiduría va a ser un proceso que va de lo humano a lo divino. ¿Sí? Decíamos, desde la experiencia humana a la experiencia de Dios, para concluir que la sabiduría viene de Dios. ¿Sí? Después de este camino de tantas idas y venidas, se
concluye que la sabiduría debe ser religiosa y no únicamente profana, ¿sí? Es lo que va a concluir el libro del Eclesiástico cuando dice que toda sabiduría viene del Señor. Esta cuestión tenemos que tener muy en cuenta que no es solo del pueblo de Israel, sino que es común a todo el Antiguo Oriente, ¿sí? Tanto el proverbio, la fábula, el poema, son una forma de transmitir sabiduría, y ello también va a impactar en la Biblia, porque estaba pasando en la humanidad, podemos decir, ¿no? Hay un análisis de la vida social y de la justicia, ¿sí? En todos los libros. Y podemos decir casi que van como de la mano. Eh, a esta etapa la podemos dividir en tres, ¿sí? Lo que llamamos la evolución de la sabiduría. Una primera etapa que va desde los orígenes eh, hasta el siglo VI. ¿Por qué pongo los orígenes? Porque como sabemos, si bien nosotros dividimos a los libros sapienciales de otros escritos, hay algunos textos sapienciales fuera de los 5 libros que nosotros consideramos como los sapienciales propiamente, y hay algunos textos que son, por ejemplo, antes del siglo XII antes de Cristo, ¿sí? Entonces, no podemos decir que, que comenzarían en el siglo VIII, sino que anteriormente a esta época también se encontraron textos sapienciales, pero bueno, no forman, no conforman todo el libro, ¿sí? Por eso que no forman parte del canon de los que nosotros hablamos como sapienciales, ¿sí? Bueno, en esta primera etapa que va desde los orígenes hasta el siglo VI, encontramos el libro de los proverbios, ¿sí? La mayoría son enseñanzas, consejos de padres a hijos. La sabiduría está en la figura de Salomón, ¿sí? No solo por sus características, sino porque va a ser que construya el templo. La sabiduría se muestra como maestra de la vida, contando la historia. Es una sabiduría o una etapa que podemos decir optimista, donde se acepta sin crítica la teología de la retribución, donde al sabio le va bien y al necio le va mal. Una segunda etapa va desde el siglo V al siglo III, donde encontramos los libros de Job y Eclesiastés. Es una etapa de crisis, donde han perdido al rey, al templo, a la tierra, ¿sí? Están en una situación extremadamente límite. Se cuestiona el sentido de la vida, el problema del mal, la muerte, los debates con Dios, son muy importantes acá, ¿sí? Ya no es tan optimista esta etapa. Hay una nueva teología sobre la justicia y sobre el problema del mal, donde se concluye que existe una lucha constante, ¿sí? Que el mal está entre nosotros, y hay un nuevo conocimiento de Dios a través del sufrimiento y de la rebelión, ¿sí? Ya no es tanto como pasaba anteriormente con la teología de la retribución, sino que se empieza a cuestionar todo esto. En la tercera etapa va desde el siglo III hasta finales, ¿sí?
acá nosotros encontramos el libro de sabiduría y eclesiástico. Hay una actitud ante la cultura griega, ¿sí?, que puede ser crítica o tolerante. Bueno, esto es un poco lo que vimos últimamente, la importancia creciente de la historia. Acá la historia está para alabar a Dios y para elogiar a los antepasados. Esto es una novedad de esta época. Antes nunca se hubiese pensado en elogiar a algún hombre de la historia. Otra característica es la personificación de la sabiduría. Hay una evolución en cuanto a la figura de la sabiduría que va desde lo abstracto hasta pasar por un objeto, como puede ser un objeto precioso, ¿no?, una joya, algo de valor, a una persona, ¿sí? Y esto va a ser muy importante para el Nuevo Testamento. Todo este proceso, al igual que pasó con los textos proféticos, es una relectura de la primera alianza entre Dios y el hombre, ¿sí? Esa primera alianza pensada desde una nueva realidad, que es la que están viviendo los autores de los libros sapienciales, ¿sí? Tenemos que pensar que esta sabiduría hebrea va a intentar cuestionarse esta primera alianza en relación a toda esta situación límite que están viviendo. Ya no es tan fácil ver esta alianza de Dios con el hombre cuando han perdido todo, ¿sí? Entonces tienen que volver a sentarse y pensar qué es lo que está ocurriendo, si Dios los ha abandonado o sigue manteniendo esa alianza que prometió a sus antepasados, ¿sí? Es muy interesante pensarlo de esa forma, de cómo hay toda una evolución en la historia de la salvación, donde la alianza forma eh, parte del centro, ¿sí?, de esta historia. ¿Se acuerdan los que vieron Pentateuco que eh, hay un biblista, Ska, ¿sí?, que trabajamos en ese módulo, que justamente dice eso, ¿no?, que todo el Antiguo Testamento es una relectura de la alianza a través del tiempo y de lo que van viviendo como pueblo, ¿no? Este, también es una clave como para nosotros, ¿no?, para pensar nuestra relación con Dios en nuestra historia, ¿no? Así que bueno, los invito a leer el libro del Eclesiástico, tiene partes muy, muy lindas, sobre todo cuando habla de la amistad, bueno, muchos temas, que vean la cuestión de la personificación de la sabiduría. Esto va a ser clave también para el Nuevo Testamento, así que se los dejo para que reflexionen y vean qué importancia va a tener para el Nuevo Testamento. Y capítulo 24 creo que es. Si no, bueno, igual se los dejo escrito en los apuntes. Y bueno, que tengan un trabajo muy exitoso con la sabiduría, sabiendo que la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, y que bueno, sigan adelante en esta escuela bíblica de la diócesis de San Martín, que humildemente está queriendo acompañarnos en este proceso de conocer más la palabra de Dios.
Así que, bueno, nos vemos pronto. Cualquier cosa me pueden escribir por la plataforma. Les voy a dejar mi correo electrónico también en los apuntes y cualquier duda pueden escribirme. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima.